Estimados auditores, una vez más los saluda Alejandro de la Carrera para invitarlos hoy domingo a esta nueva entrevista, que además quiero contarles a ustedes que la semana que ha terminado ayer fue una semana muy importante para nosotros, porque Radio Agricultura cumplió 89 años en todo el país. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Por eso les damos las gracias por seguir acompañándonos. Agricultura ha sido siempre una radio comprometida con Chile, y es por eso que he dado este pedacito nomás para contarles lo que ha sido un año más de la Radio Agricultura. Les cuento, vamos a estar hoy día con un gran invitado, don Pablo Barberis, docente de UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a quien lo saludamos y le damos las gracias por estar este domingo una vez más en la Radio Agricultura, porque no es primera vez también. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntenos, vamos a irnos de inmediato a la parte económica, y algo que durante la semana que ya terminó, vaya que hubo por todos lados distintas palabras de unos y otros. La crisis en el sistema eléctrico y el cobro de la luz, escándalo de cobros excesivos, sobrevaloración de capital en Transelec y medidas de devolución. Tras estos errores, ¿cómo lo ve usted? Bueno, con harta sorpresa y un balde de agua fría, porque uno espera, y es lo que uno tiene expectativa siempre, que a nivel de instituciones serias, partiendo desde el Ministerio de Energía y todos los organismos técnicos y también las empresas, que son grandes empresas en Chile, se supone que hay cosas que uno las da por hecho, por asumido, que tiene que ver con la exactitud de la información, con la rectitud del actuar técnicamente y también éticamente. Y acá nos encontramos con una serie de errores que cuesta entender. O sea, en el mundo privado esto es sancionable drásticamente, y sobre todo también un tema bastante de fondo es que aún no se transparenta en rigor desde cuándo el Ministerio de Energía y los organismos técnicos sabían de estos sobrecobros, porque la empresa Transelec anunció públicamente que hace un año había avisado. Así es. Entonces, un tema bastante más grave, y aquí hay dos puntos importantes a mi juicio de modo personal. Uno, el cuándo se avisó del sobrecobro, que ya la empresa dijo hace un año atrás, y ese dato es un dato irrefutable, o sea, lo anunció públicamente. Y lo otro es cómo nadie revisó las cuentas para entender que estaba más calculado con 2 veces el IPC más el sobrestock de Transelec, y vamos a saber quizás qué otras distorsiones técnicas hay por lo que subió tanto la luz, porque nosotros fuimos anunciando en la medida que todos los meses iba aumentando el alza de la luz, íbamos diciendo que esto estaba absolutamente desmedido. O sea, entendemos el congelamiento de la tarifa, pero aumentar prácticamente sobre un 50-60% en un lapso de pocos meses tampoco era lógico. Entonces, ya acá vemos algunas de las respuestas que lamentablemente por ningún motivo son afortunadas. Ahora, ¿qué riesgos financieros enfrentan estas empresas del sector eléctrico? ¿Y cómo ve usted la confianza de los mercados para ellos? Bueno, acá hay una reputación social que está en juego, que obviamente las personas, partiendo por los consumidores, obviamente hay desconfianza generalizada en el ambiente, y esa reputación social hoy día las empresas las deben cuidar, y hoy día el sector eléctrico lamentablemente yo creo que tiene que ser más transparente y un poco traslucir lo que ha ocurrido acá para justamente empezar a recuperar y hacer un trabajo de generación de nuevas confianzas, que eso ya es muy grave porque es algo que cuando se pierde es muy fácil, pero cuesta mucho recuperarlo y no es tampoco a corto plazo.
por una parte. Lo otro tiene que ver con el sentido de justicia de cómo se devuelve este sobrecobro, que ahí obviamente tampoco las personas entienden en general por qué hay que esperar enero, que hay que esperar enero por un tema de las leyes, pero el Congreso en este tipo de cosas deberá ponerse bastante audaz y sacar una ley corta para que el dinero pueda volver rápidamente y no esperar recién en enero en adelante. Pero qué bueno eso, porque efectivamente hay mucha gente que está pero muy dolida con esto de que se anunció que devolver los cobros excesivos en enero del 2026, como si fuera poco. Exactamente. Entonces tampoco la gente entiende mucho por qué hay que esperar 2 meses o 3 meses más. Insólito. Cuando se sigue cobrando con el exceso. Entonces, claro, tiene que ver con las regulaciones y las leyes del mercado eléctrico, pero ahí el Congreso es el que puede, efectivamente, y aquí un buen desafío para nuestros parlamentarios, que si realmente están en pro del bien común, bueno, que rápidamente los distintos partidos se pongan de acuerdo y saquen una ley corta para que el dinero sea devuelto ahora y no esperar 3 meses más. Ahora, la forma de la devolución es lo que también se está conversando. Obviamente las empresas les conviene hacer una rebaja en la tarifa y no devolver dinero fresco. Claro. Por un tema de gestión administrativa, etcétera. En lo personal, yo creo que tampoco es malo, entendiendo que se transparente bien cuánto es el descuento que se tiene que hacer. En el fondo las personas pagarían menos de lo que deben pagar con el descuento asumido, pero hay que transparentar bien el descuento. O sea, sabemos que hay 2 veces cobro del IPC. El IPC del 2024 fue en torno al 4,5% anual, pero no es lineal. O sea, no es que todas las boletas tengan un menos 4,5%, porque no es lineal, hay que ver las ponderaciones, etcétera. Por lo tanto, se está hablando un promedio, depende de la región obviamente, pero en general están hablando un promedio de un 2%, que tampoco es tanto, lamentablemente. Pero son las señales importantes. Ahora, lo de Transelec, ellos mismos anunciaron que más o menos el sobreprecio equivale a $100 millones. Por lo tanto, también se mete en la ecuación cuánto es lo que hay que descontar o devolver del doble del IPC que se cobró, más estos $100 millones, y hay que ver si es que hay otras sorpresas por ahí que aún no nos estamos enterando. Ahora, esta situación, ¿cómo uno la puede entender por parte de ellos? Porque, claro, la gente está indignada. ¿Fue un error nomás o fue por hacerlo así? O sea, tirarlo más alto. Responsablemente no te puedo dar esa respuesta, porque yo no estoy ahí, pero lo que sí te puedo decir del mundo privado, que me ha tocado más de 25 años trabajar en el mundo privado en paralelo a la academia, es que estas cosas se revisan internamente. O sea, está bien que haya regulaciones, está bien que la tarifa la define el Ministerio de Energía con organismos técnicos, pero finalmente las que cobran y facturan son las empresas. Y las empresas tienen que revisar también. Finalmente las empresas viven del ingreso, por lo tanto me cuesta creer que nadie, ninguna de las empresas que están involucradas haya revisado si la tarifa dada era la correcta o no. Objetivamente, a modo personal, me cuesta mucho entender eso. Por lo tanto, me cuesta entender que ninguna si es que lo revisaron, me cuesta entender al mismo tiempo que ninguna se haya dado cuenta del error. Pero esas respuestas tienen que ir a las empresas involucradas. No lo sabemos, ¿eh? Porque tampoco para mí es parte de la responsabilidad que me den una tarifa a un organismo técnico y yo la ejecuto sin cuestionar, sin revisar, sin saber si estaba correcto o no, porque podría haber cobrado de más, como fue el caso, como me podrían haber dicho, sabes que hay un error a la baja, estás cobrando menos de lo que corresponde. Por lo tanto, era lógico, o es lógico para mí, por lo menos en sentido de responsabilidad ejecutiva, que las mismas empresas revisaran si la tarifa que se le está anunciando era la correcta o no. Y ese dato tienen que responderle a ella. Ahora, ¿qué impacto pueden tener estos errores tarifarios, como le han llamado algunos también, en la percepción de riesgo país y en la capacidad de Chile de atraer inversión para la transición energética? Interesante tu reflexión, porque obviamente estamos hablando de un tema específico que es la electricidad, pero que lamentablemente impacta a todo el país.
Entonces, son las señales que se transmiten tanto internamente, que hay un tema social de reputación que hoy día está en juego, obviamente las personas están enojadas, están molestas, están con desconfianza, que es lógico que así sea dado lo que se está conociendo, pero también las señales internacionales son igualmente preocupantes porque si un inversionista quiere venir a Chile, parte de lo que evalúa cualquier inversionista es la seriedad del país, de las instituciones que rigen el país. Por lo tanto, acá estamos hablando de un ministerio especialista, que es el Ministerio de Energía, pero hoy día la energía es una de las prioridades importantes a nivel mundial. Y todos los países, incluido Chile, tienen que tener un proyecto energético pensando en largo plazo. Tenemos crisis hídrica hace muchos años, tenemos problemas futuros sin duda alguna, el calentamiento global, etcétera. Por lo tanto, el tema de la energía en su magnitud amplia es una de las prioridades, pero esas señales a nivel internacional también se evalúan, porque si nos equivocamos en una simple tarifa de sacar la cuenta cuánto es lo correcto a cobrar a nivel país, desde un ministerio y los organismos técnicos están involucrados, eso también se evalúa a nivel de los inversionistas que vienen a Chile a invertir, ya sea el mismo tema energético o en otros más, digamos, porque la sensación ambiente es que con qué seriedad, con qué responsabilidad, incluso peor, con qué nivel de competencia nos encontramos con los interlocutores quienes deciden por nosotros. Entonces, ese es el tema que uno evalúa cuando quiere invertir en un país de destino. Ahora, algo dijo al comienzo usted, Pablo, pero en este caso no solo afecta al alza de las cuentas de la luz, ¿cierto? Sino que también hay una implicancia en el IPC y el UF. ¿Podría? Claro, o sea, de hecho hay, porque el recurso energético de la electricidad está indexado en toda la estructura de costo de muchas empresas. Ya. Desde fabricación, transporte, logística, mano de obra, etcétera. Por lo tanto, tiene un impacto en lo que es la inflación. Y eso trasunta el resto de los productos que las personas consumen hoy día y los servicios que se consumen. Entonces hay un efecto que no se va a poder devolver a la ciudadanía, que tiene que ver con que hubo un aumento de los precios de servicio y producto con algún porcentaje indexado por el aumento de la electricidad, que sí afectó a la inflación claramente, pero que eso lamentablemente es como, ya es asumiendo la pérdida, eso no se va a devolver. Entonces, en concreto, lo que sí se puede de alguna manera recuperar por parte de las personas, todos los que pagamos electricidad, es el descuento que nos van a hacer de la tarifa, pero no se va a recuperar lo que aumentó la inflación y el IPC producto del aumento eléctrico. Eso es perdido, digamos. Eso está perdido. Eso está perdido. Es muy difícil. Eso está perdido. Porque ¿cómo lo bajamos? No, es que no va a bajar. Hay que ser realista y eso no va a bajar. Entonces, lo que podríamos ver, si es que no hay una devolución de dinero directo, que lo veo muy difícil por lo demás, va a haber un descuento en las tarifas eléctricas. Pero ese descuento también hay que ser realista. Está hablando de 2%, 4%, 3%. No veo otras cifras mayores que esa. Por lo tanto, tampoco son altas expectativas que hay que hacerse. Pero sobre lo mismo, el Banco Central anunció que va a revisar si errores en cálculo de la luz incidieron de manera relevante en la inflación, como usted lo estaba comentando antes. Está bien lo que va a hacer el Banco Central, está ¿cierto? Muy bien. Es bueno que lo haga. Es muy bueno, un organismo autónomo, serio, respetado a internacional, nuestro Banco Central. A buena hora siempre ha sido autónomo, muy técnicamente de alto nivel, por lo tanto lo que ellos puedan revisar y anunciar es lo correcto. Ahora, sabemos que por los mismos informes del Banco Central, en los indicadores inflacionarios anteriores, sabemos que el aumento de la alza eléctrica sí aumentó en la inflación, o sea, sí es parte de la inflación, digamos. Sí. ¿Qué porcentaje fue parte del aumento de la inflación? Es lo que sería bueno transparentar, porque se habla entre 1 a 1,5% promedio, pero falta un dato más responsable, más técnico, dado lo que nos estamos enterando hoy día. Por lo tanto, si el Banco Central anuncia que va a revisar eso, me parece fantástico. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que el país entero estaría también de acuerdo con lo que piensa hacer el Banco Central. Lo quiero llevar a otro tema.
Estamos conversando, estimados auditores, para quienes están en estos minutos en la sintonía de la Radio Agricultura. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos con esta entrevista junto a Paulo Barberis, docente de UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy. Vamos a continuar con la economía en nuestro país y lo que está pasando, como digo yo, algo está pasando en la economía. Y le vamos a preguntar a don Paulo Barberis, el Fondo Monetario Internacional advierte sobre la necesidad de esfuerzos fiscales adicionales incluso. El Consejo Fiscal Autónomo proyecta un crecimiento del gasto y riesgos en el balance estructural. Así es. Así es. Lo que pasa ahí es que el Fondo Monetario Internacional recomienda, obviamente, medidas más fuertes para no seguir aumentando la deuda que tenemos como Estado. Ya. Hoy día la deuda que tiene Chile está en torno al 43-45% del PIB, que es altísimo para el estándar que ha tenido Chile históricamente. Wow. Ahora, eso implica que hay que apretarse el cinturón, y eso es lo que recomienda el FMI y también el Consejo Fiscal Autónomo, que internamente ha coincidido exactamente lo mismo el Fondo Monetario Internacional, porque lo que ha pasado en la práctica y es lo que se ha cuestionado estos últimos 3 años es que el gobierno ha anunciado dentro de su presupuesto fiscal y lo que fue primero el intento de reforma tributaria, después se le llamó pacto fiscal, anunciaron una expectativa de ingreso mayor a lo que realmente se recaudó. Y los gastos aumentaron. Los gastos del gobierno aumentaron con ingresos menores a lo estimado. Por lo tanto, en cualquier empresa pasa lo mismo. Cuando uno dice que va a recaudar 100 y finalmente recaudaste 80, pero gastaste en base a los 100 que tenías como expectativa, sí, es catastrófico. Entonces, se agradece la responsabilidad que ha tenido el Ministerio de Hacienda históricamente en nuestro país. También se agradece la gestión que hizo Mario Marcel en su momento. Pero finalmente lo que estamos hoy día revisando es que desde la Dirección de Presupuesto se han anunciado ingresos que nunca llegaron a cumplirse, con un aumento de gasto. Ahí es donde se ha dicho que faltó mayor fuerza o falta mayor fuerza para poder hacer un ajuste fiscal. El ajuste fiscal tiene que ver con el déficit. Hoy día el déficit que se está anunciando para Chile para este año 2025, que es el último año de gobierno de Boric, es que va a terminar con menos 2,2% de déficit, que eso es demasiado. Wow. Es demasiado cuando el objetivo inicial siempre, estructuralmente, el ideal era 1,1, ¿no? Ahora, el déficit ha ido aumentando paulatinamente por los mayores gastos que ha tenido el gobierno, tanto gastos sociales como también aumento de la remuneración, o sea, todo lo que es cuenta corriente, que es la plata del día a día, digamos, ha aumentado significativamente, pero ha disminuido lamentablemente los dineros destinados a la inversión de largo plazo que los gobiernos tienen que hacer. Y una consulta, y en plata, ¿cuánto sería así el 2,2%? Ese menos 2,2%, más o menos, estaba hablando de hartos miles de dólares, pero más o menos el menos 2,2% de déficit, estaba hablando en torno a 7.500 millones de dólares, que es un poco más. Vaya. Si es que el déficit no aumenta, pero hoy día ese menos 2,2 estaba hablando de, como digo, más o menos 7.500 millones de dólares de déficit. ¿Y esto ha ocurrido otras veces? El déficit sí, en otro gobierno, por ejemplo. Sí, los gobiernos anteriores han tenido déficit, pero un déficit que ha ido de menos a más, entonces se ha ido controlando o se ha ido, digamos, apretando el cinturón. Hemos tenido mayores reservas también fiscales, hoy día tenemos menos reservas que antes.
Antes teníamos una deuda del Estado en torno al 30% del PIB, hoy estamos en 43, 45 del PIB, por lo tanto, esas son las preocupaciones que existen. De ahí que todos los candidatos presidenciales, unos más, otros menos, están anunciando recortes de gastos fiscales por razones obvias. Uno podrá cuestionar el cómo lo harán, por supuesto, pero sentido común hay que hacerlo. Y eso significa apretarse el cinturón, porque hay que transparentar este menos 2,2, o sea, dónde ver los ahorros reales, dónde buscar ahorrar para no seguir aumentando el déficit, pero la otra línea que es muy preocupante es la línea del ingreso. Entonces, el Estado, independiente del gobierno de turno, vive de los impuestos y del IVA que pagamos todos los chilenos, principalmente. Y tenemos, Chile puntualmente además tiene hoy día el ingreso del cobre, ¿cierto? Históricamente, y ahora esperemos que empiece a haber algún tipo de ingreso del litio. Pero esas son las fuentes de ingreso que tiene el país. Entonces, hay que atacar la evasión tributaria, atacar la elusión tributaria, etcétera. Pero también hay que ver por la línea del ingreso cómo aumentar o mantener los ingresos correctos, pero cuidando los gastos. Lo que se ha hecho lamentablemente es que se ha aumentado el gasto con menos ingresos. Entonces, ese es el problema que aborda el Fondo Monetario Internacional y también el Consejo Fiscal Autónomo. Porque para los chilenos el saber de esto, escuchar esto, gente que hay veces que no alcanza a llegar a fin de mes. La mayoría del chileno medio no alcanza a llegar a fin de mes. Y sin embargo, nos encontramos con esta forma de trabajar y en el fondo es el gobierno de turno. Así es. Delicado es. Es delicado. Por eso que hay voces de alerta. De alerta. Exactamente. Voces de alerta y otras voces de rabia. De impotencia, de rabia, de molestia, porque hay ciertas conductas que lamentablemente están como asimiladas, que no significa que sean las correctas. O sea, gobierno de turno que llega, miles de empleos empiezan a regalarse, ¿cierto? Embajadas afuera, consulado, empleos públicos en cualquier parte, municipalidades, pero eso no significa que sea lo correcto. Entonces, hay dentro de la administración pública una limpieza que tiene que hacerse, no en el sentido necesariamente de sacar gente, sino de profesionalizar el Estado. El Estado tiene que ser un organismo mucho más profesional, como son las empresas privadas hoy día, más rápidas, más eficientes, más tecnologizadas, etcétera. Por lo tanto, ahí también hay ahorros que se pueden hacer, pero con una mirada profesional, no una mirada partidista a corto plazo, porque no se trata de sacar la gente que había del gobierno anterior y pongo la mía, porque eso ha sido lo que ha ocurrido históricamente, independientemente del gobierno. Claro. Se trata de profesionalizar. Ahí hay un ahorro, pero en busca de una eficiencia mayor, que es la modernización del Estado. Ese ahorro hay que cuantificarlo, porque hay muchas cifras que hablan de cientos de contratados públicos. Algunos son correctos, por ejemplo el sector salud y otros más, y otros posiblemente no. Por eso hay que ser responsable con esas recomendaciones. Pero obviamente hay que ser también responsable con la redistribución que el ingreso tiene, o sea, que el Estado tiene para poder distribuir los ingresos en todo el sector público. Y eso también hay que cuestionarse. Se ha cuestionado, por ejemplo, cómo se aumentó históricamente el presupuesto más alto de cultura versus que los hospitales no tienen financiamiento para comprar una jeringa, el Ministerio de Vivienda está cuestionado de plata para pagar a los proveedores. O sea, ¿dónde están las prioridades? Con todo el respeto que el Ministerio de Cultura me merece, que me encanta la cultura, etcétera, pero hay prioridades más urgentes. Sin duda. O sea, aumentó por mucho las listas de espera. Hoy día, escuchaba una cifra, hay como cerca de 2 millones de personas que están esperando una atención médica. Así es. O sea, hay ciertas prioridades que no condicen con la realidad, y ahí es donde uno puede buscar una mejor eficiencia de la redistribución de las partidas presupuestarias que tiene el Estado. Y esas son las miradas que uno echa de menos muchas veces. Vaya. Ahora, bueno, ya hablamos del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? Esto que proyecta que el gasto público crecerá 2,5 para el próximo año. Algo ya ha comentado usted. Así es. Ahora, considerando que más del 90% del presupuesto está comprometido en funcionamiento del Estado, ¿qué herramientas tiene el gobierno para realizar ajustes fiscales sin afectar servicios esenciales? Es difícil.
Difícil también. Es difícil porque el gobierno... A ver, los presupuestos de un año para el otro, o sea, 2025 se aprueba el presupuesto para 2026. Sí. ¿Ya? Y coincide que en 2026 va a haber un nuevo gobierno. Entonces, ahí están las... Perdón, un paréntesis nomás, perdón que lo interrumpa. ¿Es así el sistema de que el gobierno que salga después de las elecciones va a tener que asumir que el presupuesto va a ser de tal y tal? No, ahí hay un problema porque es como que, no sé, usted quiere comprar una casa, la compra, pero yo la pago y yo no sé si me entiende. Te entiendo perfecto. El primer año no puedes botar ninguna muralla, no puedes pintar, no puedes arreglar la casa porque está todo repartido como tiene que gastarse. Ya. En la gran mayoría. Por eso que se discute hoy esta cláusula democrática o cláusula republicana dentro del presupuesto, donde el Estado le deja al gobierno que va a entrar, independiente del sector político que sea, libre albedrío, un porcentaje de gasto libre para las prioridades o lo que el gobierno quiera gastar al inicio de su gobierno. Ya. Y eso era una costumbre y una práctica republicana que siempre se agradece entre un gobierno al otro, independiente de la posición política. Pero este gobierno, este año, eliminó esa cláusula por primera vez. Y ese es el cuestionamiento que ha tenido desde su propio sector político hasta la oposición, unánimemente, que no tiene ningún sentido que lo haya hecho. La explicación que dan tampoco es viable, porque dice que el Consejo Fiscal Autónomo recomendó que el presupuesto tuviera una redistribución de libre asignación, que el gobierno futuro lo hiciera, pero esa libre asignación era de un 10% del presupuesto fiscal. Y este gobierno esa libre redistribución solamente la dejó en el 1%, por lo tanto no tiene ningún sentido. No dejó nada. No dejó nada. Y eso es el cuestionamiento político, no solo técnico presupuestario, que se está haciendo nuevamente al presupuesto fiscal que se está aprobando en el Congreso en este minuto para el otro año. Y esto, Pablo, ¿es primera vez que ocurre esto? ¿O en gobiernos anteriores? Esto es primera vez porque todos los gobiernos, independiente que haya sido de la concertación en los últimos 30 años, sí, y de la centro derecha con nuestro expresidente Piñera, siempre era una costumbre republicana. O sea, la democracia funcionaba y siempre se dejaba un porcentaje que más o menos eran 700 millones de dólares, 900 millones de dólares aproximadamente, que siempre se dejaban de libre uso del gobierno entrante. En este presupuesto, este gobierno eliminó eso. Y eso son las discusiones que están hoy día en el Congreso. Ya, pero ya se queda así. ¿O el Congreso podría cambiar? O sea, están en negociaciones internamente entre el Congreso con el Ministerio de Hacienda, en este caso, y la Dirección de Presupuesto, para ver si se puede recuperar esa glosa y hacer una nueva redistribución o no. Esto es noticia en desarrollo, como dicen ustedes, hay que ver ahí qué está pasando. Digamos. Noticia en desarrollo. Pero claramente son señales nuevamente contradictorias que meten ruido en el ambiente en forma muy innecesaria, porque en rigor tampoco le hicieron caso al Consejo Fiscal Autónomo con la recomendación que hizo. Entonces en rigor no se cumplió y ahí está la molestia y los roces que están ocurriendo. Como suele ocurrir esto, en otras cosas también. Así es. Ahora, algo ya dijo antes, pero ¿qué efectos tendría en los mercados y en la confianza de inversionistas una persistencia de déficit estructurales y un endeudamiento creciente? Bueno, es preocupante. Por eso que todos los organismos técnicos, partiendo del Banco Central, Consejo Fiscal Autónomo, Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, han recomendado que Chile no siga creciendo en deuda, sino que sea más riguroso en los presupuestos, con una mejor eficiencia y eficacia en los gastos públicos, ¿no? Y cuidando la línea de ingresos, porque finalmente si no recaudamos no tenemos nada que gastar. Entonces hay que ser transparente en los ingresos que están definiéndose, porque lamentablemente este va a ser el tercer año que no se le achunta lo que se dijo que se iba a recaudar, aumentando los gastos. Entonces lo que hay que hacer es ser riguroso. Volvemos al problema de la electricidad, se calcula mal, acá se calculó mal lamentablemente la línea del ingreso del presupuesto, pero los gastos
aumentaron, y cuando aumentan los gastos sabemos perfectamente que es muy difícil, para no decir imposible, pero muy difícil bajar los gastos cuando ya están dados. Entonces, con gasto alto, con menor ingreso, es una ecuación perfecta de problemas. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ahí las recomendaciones son transparentar el ingreso, ser riguroso con el presupuesto en pro del ingreso que realmente se tiene que definir y que se cumpla. Y ahí los inversionistas ven seriedad. No es preocupante hoy día el aumento del déficit en lo que estamos hoy día si las señales futuras de corrección son serias y son reales. Ya. Lo que no puede ocurrir es que sigamos aumentando los gastos en forma irresponsable sin tomar medidas que en el mediano o largo plazo, porque esto no es del viernes para el lunes lamentablemente, entonces el mediano o largo plazo, si se ven señales concretas con un gobierno responsable que vuelva hoy día a partir de marzo en adelante de 2026 digamos a tomar las riendas del Estado, que tome medidas concretas independiente del gobierno turno que sea, pero que sean señales concretas, que dé una demostración real de mejor administración de las arcas fiscales, que tome señales reales de la línea del ingreso, que sean las cifras correctas y cuidando los gastos. Evidentemente las inversiones no hay ningún problema en que estén en Chile y que sean más crecientes de lo que ya son, digamos. Vamos a hacer una pausa, Pablo, y ahí le voy a hacer una siguiente pregunta, pero vamos a una pausa. Ya volvemos, espérenos. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo con Pablo Barberis, docente de UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Con él estamos conversando, le estamos haciendo algunas preguntas y yo quiero llevarlo ahora, Pablo, a lo que es el mercado laboral y empleo. Creación de empleo formal estancada. Aumentan despidos por necesidad de la empresa, subempleo y tasa de desempleo aún preocupantes. ¿Cómo es esto? Lo veo como dice la frase que tú muy bien dijiste, preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque mi análisis es el siguiente. Hoy día Chile ha tenido históricamente la tasa de desempleo más alta en su historia, a excepción del periodo prepandemia, que era obvio, que estamos hablando de un 8,9%. Y nos celebramos y nos alegramos cuando baja al 8,7%. Pero en la práctica estamos hablando que en promedio hay más de un millón de personas que están buscando trabajo y no se encuentra trabajo. Ya. Entonces hoy día tenemos una fuerza laboral que está compuesta por personas que entran al mercado laboral por primera vez, más los cesantes. Eso es el concepto de fuerza laboral, Sí. que está en torno a 1 millón de personas, donde el mercado no es capaz de absorber esa demanda por mayor empleo. O sea, no hay empleos suficientes para el millón de personas que están buscando trabajo. Y eso tiene que ver con el crecimiento de la economía, por una parte, donde estos últimos 3 años el promedio ha sido 2%, este año con mejor expectativa por un montón de temas, entre ellos la expectativa electoral, etcétera, y la inversión minera que ha sido muy, muy importante en nuestra economía este último año y medio. Uh-huh. Podríamos terminar el año en torno a un 2,5% de crecimiento, que es mejor de las expectativas con las cuales se partió este año. Sí, pues. Y eso se agradece. Pero estamos hablando igual de un crecimiento austero. O sea, podríamos crecer mucho más, la expectativa es que crezcamos mucho más. Mientras más que crezcamos económicamente, mucho mejor. Entonces, por una parte, si la economía crece poco, estamos hablando de mejor escenario, ojalá un 2,5%. Podríamos, ojalá, llegar a un 2,7%, que sería maravilloso. Pero con un crecimiento, llamémosle austero, donde los últimos 3 años ha sido un crecimiento promedio de 2%, con un desempleo alto, donde no hay una oferta de empleos que absorba esta fuerza de trabajo, es la ecuación preocupante. ¿Qué es lo que está pasando ahí de fondo? Lo que está pasando ahí de fondo es que este gobierno
con todas las normativas y las leyes que se hicieron para aumentar el costo salarial a las empresas, hoy día las empresas se están encontrando que en promedio tienen entre un día un 15% de costos adicionales para el ítem remuneraciones. Vaya. Es decir, nos sale bastante más caro hoy día mantener la actual dotación de colaboradores que tiene la empresa, y cada vez que contrate a alguien más me va a costar más caro que antes. Claro. Estamos hablando de los 6 puntos de reforma de pensiones, estamos hablando del aumento del sueldo mínimo, estamos hablando de las 40 horas, estamos hablando de toda una leyes de cumplimiento, ley Karim, ley de protección del delito, lo que se viene ahora muy fuerte, la ley de protección de datos personales, etcétera, que son leyes muy buenas, muy necesarias, pero son aumentos de costos que las empresas han absorbido. Entonces, cuando tenemos una economía que está austeramente administrándose, con poco crecimiento económico, con debilitamiento de la inversión que hemos tenido estos últimos años, con mayores costos salariales, nos hemos encontrado en el escenario que estamos hoy día, con un aumento de la tasa de desempleo, y las empresas, lamentablemente, previendo esta situación de mayores costos, porque también la discusión desde el gobierno y el sector oficialista, que no se le puede echar la culpa a las 40 horas porque todavía no estamos 40 horas, sí, pero todos los años se aumenta un punto. O sea, todos los años se les resta horas de trabajo. Y las empresas tienen que cumplir igual mayores turnos, mayores servicios, mayores costos, etcétera. Por lo tanto, las empresas lamentablemente están provisionando y se están adelantando a los mayores costos que enfrentan cada año a causa de las normativas que hoy día se están imperando. Por lo tanto, tenemos hoy día un escenario de mayores costos salariales por la empresa, ¿sí?, con un ingreso igual o menos que antes, y que eso lamentablemente no tiene una solución rápida, porque tiene que ver con el aumento de la riqueza del país, que es el crecimiento económico. Y esto se agrava, disculpa Alejandro, en cuanto termino la idea, y esto se agrava con dos factores importantes que hoy día un verdadero impuesto en nuestra economía, que tiene que ver con el mal manejo de la migración que ha entrado al país en forma irregular. Y eso conlleva a que tenemos hoy día más menos, cifras menos, en un 30% de desempleo informal, con comercio ilegal creciente y los coletazos que eso lleva a una externalidad negativa de manejo de delincuencia y drogadicción, asalto, etcétera, que esas son las otras externalidades, que otro impuesto que tiene nuestra economía hoy día muy grave. Ahora, todo esto que usted ha comentado, ¿cómo interpreta usted la dinámica para la salud del mercado laboral? Bueno, la salud del mercado laboral tiene que ver con mayor crecimiento económico, lamentablemente. No hay otra receta. No hay otra receta. Cuando hay mayor crecimiento económico, significa, aterrizando el tema, significa sí, que las empresas fabrican más porque están vendiendo más. Entonces, cuando fabrico más o tengo más servicios, la gente me está comprando más, necesito aumentar la producción, necesito comprar maquinaria, necesito contratar más personas. Lógico. Y así funciona en la realidad el tema. Entonces, en la medida que tenemos menores márgenes, porque hay una presión por lo demás a los márgenes, porque como tenemos mayores costos, no significa que los márgenes son los mismos de siempre, los márgenes son menores. Sí. Tenemos una estrechez de crecimiento económico generalizado, entonces tenemos menos ingresos, o mantengo los mismos ingresos, o crezco poco con mayores costos, entonces no me da el ancho para contratar más personas. Ese es el problema en la práctica. En Chile, el 95% de las empresas son micro y pequeñas empresas, que representa, siempre hay cifras más o menos, pero redondeando entre un 60-65% de la fuerza laboral del país, las micro y pequeñas empresas. Entonces, cuando hablamos con una panadería, un almacenero que tiene 3 empleados, incluyendo el dueño, y le estamos diciendo que estamos aumentando los costos de remuneración entre un 10-15% promedio, donde tiene que tener menos gente, porque no le da el sueldo o el ingreso local para mantener los sueldos, lamentablemente tiene que prescindir de un trabajador para mantener los ingresos que los costos le están dando. Entonces, esos son los problemas prácticos que estamos viendo hoy día. Entonces, la receta, que no es del viernes para el lunes, como siempre digo, es cuáles son las señales concretas
para fortalecer nuestra economía y que haya crecimiento económico. El crecimiento económico se da principalmente por mayor inversión nacional o extranjera, que obviamente la hemos tenido debilitada estos últimos años y ahora recién estamos viendo luces, principalmente en el sector minero, pero falta también qué hacer con los demás sectores productivos que tengan una fuerte inyección de inversiones. Segundo, el consumo interno, que eso tiene que ver cuando la gente tiene un sueldo que le permita gastar y eso hace que la economía crezca también. Y tercero, la exportación es cuando las empresas chilenas se abren al mundo. Y no sé si ya algo dijo, pero no me acuerdo. ¿Cómo afectan los despidos concentrados en las pymes al tejido económico y a la distribución del ingreso? Sí, algo dijimos, pero profundizando un poco más es grave porque, como mencionamos, más o menos el 95% de las empresas en Chile son micro y pequeñas, que dan más o menos entre el 60 y 65% del trabajo en el país. Por lo tanto, cuando le está aumentando los costos, y si alguien que se ve mayor dañado siempre son las micro y pequeñas empresas, porque viven al día a día, Sí. Cuesta vender y más encima cuesta que le paguen, por lo tanto siempre hay problema de flujo de caja, hay problema de la cobranza, con menos ingresos o ingresos estables, pero no bonanza, hace que, aumentando los costos, tengan problemas de contratar más personas. Entonces, y muchas veces no pueden contratar, sino que tienen que prescindir de alguien que ya tienen para poder sustentar el negocio. Ya. Entonces, esas son las preocupaciones que estamos viendo. Vaya. O sea, la cosa está bastante delicada para todos. O sea, sí, a ver, es correcto las normativas que se han hecho en términos de mejor calidad de vida, resguardar obviamente la jubilación de las personas aumentando los 6 puntos, mejorando el sueldo mínimo. Yo creo que esas leyes también es perfecto y el sector privado la acogió sin ningún inconveniente, pero siempre con las dudas de que seguimos viendo la línea de los costos más apretados, menos márgenes, pero no se han hecho fuertes señales para fomentar el crecimiento del país, el crecimiento económico, que eso es lo que te sustenta finalmente los gastos. Entonces, el tema de fondo es cómo yo aumento los ingresos que me permitan financiar todos estos costos adicionales. Y ese es el desafío que tenemos hoy día como país. Y eso impacta el desempleo, el comercio informal y todo lo que hemos conversado. Yo no sé si alcanzamos, pero lo quiero llevar a algo político, pero tranquilo. Yo creo que va a poder. Escenarios políticos y gobernanza económica. Debate sobre la campaña electoral y la interacción del gobierno con candidaturas oficialistas. ¿Qué efectos puede tener la incertidumbre política y la intervención de la moneda en la percepción del mercado y la inversión? A ver, o sea, el gobierno de turno, independiente del sector político, obviamente interviene en los mercados, interviene en las señales que se dan al exterior para ver si llega buena o mala o mucha o poca inversión en nuestro país. Tiene que sentar las bases estructurales de nuestras instituciones que funcionen, que lo que lamentablemente no estamos viendo hoy día, por ejemplo, en el tema eléctrico y otros sectores más que hemos visto. Por lo tanto, esas señales erráticas o ineficiencias directamente en algunos casos son malas señales para el país y no ayudan en nada al crecimiento económico, que es el problema que hablamos recién. Lo que tiene que hacer el Estado, y hablo del Estado para no hablar del gobierno de turno, es dar señales concretas, primero que las instituciones funcionan, segundo que funcionan en forma eficiente, rápida, a nivel profesional, con buenos técnicos. Y dar señales también no solo a nivel técnico, sino que también el gobierno de turno, o el Estado mejor dicho, tiene que dar señales macro en el sentido político, social, no solo económico. Porque el conjunto es lo que se evalúa cuando alguien quiere invertir en un país. Entonces, cuando vemos un país que ha tenido crisis sociales, los intentos constituyentes que hoy día, mientras más pasa el tiempo, más vergüenza nos dan, digamos, no veo ningún sector, ni siquiera el oficialista, que hoy día los defienda, que fue una locura ese periodo. Con las reformas que no han tenido buen asentamiento político, con una dispersión política, o sea, no es lógico que un país tenga más de 20 y tantos partidos políticos, la mayoría son unipersonales. Entonces, son señales que se evalúan, hablo como ejecutivo en este minuto,
un ejecutivo evalúa el ambiente político que tiene un país, evalúa el ambiente social, evaluamos el ambiente económico para decir, sí, voy a invertir en este país. Cuando eso se le suma que tenemos una migración, que no conozco otro país que entras por la frontera y nadie los puede revisar ni siquiera una mochila, me parece insólito en nuestro país. Increíble. Y le damos la bienvenida y tenemos 30% de comercio informal y aumento de la delincuencia. Hemos importado delincuencia, que me parece insólito. O sea, hay un montón de temas que se evalúan. No, estoy haciendo una área muy fina para no hablar de política, pero estoy mencionando estos ejemplos que todo esto se evalúa cuando uno tiene que invertir. Entonces, cuando estas señales no están claras y vemos que tampoco se solucionan, evidentemente afecta a la economía. Y eso es lo que hemos visto estos últimos años. Y una consulta, el cambio de administración que podría pasar en este periodo que ya viene la elección, el cambio de administración en la confianza de los mercados financieros, ya sea Chile o fuera del país, y en la ejecución del presupuesto para 2026. ¿Puede...? Ayuda. ¿Ayuda? Ayuda, sí, en la medida que el gobierno que llegue dé estas señales que estamos hablando y que ejecute planes de acción concretos. Vale. Ya. Entonces, en la medida que eso ocurra, obviamente ayuda a que el ambiente general sea más optimista. Esto tiene que ver con un tema de expectativa. Los mercados financieros se mueven mucho más por las expectativas y las señales que se dan. Entonces, cuando el gobierno que llegue, y repito nuevamente, independiente del sector político que sea, sí, pero lo que hoy día dicen se cumpla, evidentemente la sensación ambiente va a ser de mejor optimismo, mejor expectativa, más tranquilidad, y las acciones que iremos viendo en el tiempo van a ir consolidando esa expectativa y ese optimismo para que las empresas vuelvan a invertir, vuelvan a arriesgar capital y empiece una espiral de mejora en nuestro crecimiento económico. Pero pensemos en que ya sea quien sea el que gane la elección, puede resultar definitivamente, podría, porque va a ser un poco nuevo el nuevo Parlamento, van a cambiar algunos, sin duda. ¿Podrían ellos insistir en lo que desgraciadamente estamos sintiendo ahora y pasando ahora? Bueno, tú diste en el clavo, porque Chile, como es una democracia, hay atribuciones que tiene el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no gobierna solo, necesita un Parlamento. Sí. Por lo tanto, la apuesta que se tiene es que el gobierno que sea debe tener mayoría en el Congreso, para que la teoría diga justamente que las leyes y las acciones que el gobierno anuncie y quiere implementar, que es lo que se dice en las campañas políticas, el Parlamento apruebe justamente esas leyes para que después sean ejecutables. Entonces, lo que hemos visto es que normalmente le pasó al expresidente Piñera, que no tenía mayoría en el Congreso y finalmente ocurrió lo que ocurrió, estallido social y todo lo nefasto que fue, digamos, las señales parlamentarias. Pero el ideal es que el gobierno que tenga hoy día la administración pública tenga mayoría parlamentaria para que le puedan aprobar justamente sus leyes y eso sea ejecutable. Ese es el desafío que hay. Si no, obviamente es lo que ocurre siempre, que tienen que entrar a negociar, etcétera, y eso hace todo más lento. Estimados auditores, estamos poniendo término a esta entrevista de hoy domingo. Le vamos a agradecer a don Pablo Barberis, docente de negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Le agradecemos, Pablo, esta entrevista con usted. Ha sido muy importante lo que usted ha ido comentando y explicando, y me imagino que también nuestros auditores están pensando lo mismo, agradeciéndole a usted. Así que muchas gracias, y lo tendremos en una próxima oportunidad. ¿Será posible? Por supuesto que sí, un agrado, Alejandro, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir contigo y con la radio siempre. Muchas gracias, estimados auditores. El próximo domingo una nueva entrevista, no se la pierdan también.